Buenos días. Ahorita que el hermano estaba, y ciertamente lo que él comentaba, los cantos, cuánta esperanza te dan, cuánta esperanza. Te pones a pensar en la trayectoria que ha uno caminado, las dificultades que ha pasado uno y dice uno, vale la pena el caminar cristiano. Yo creo que uno de los anhelos más grandes de todo aquel que ha sido redimido es que algún día veamos al Señor Jesús sentado en su trono con gloria. Algo que estaba yo, cuando estaba haciendo el estudio, estamos por terminar el capítulo 12 de Juan. Y más adelante me llama mucho la atención cómo el Señor Jesús, antes de que empezara a padecer lo que es la cruz, Él hace una oración muy profunda a favor de sus discípulos. Y les dice algo: Padre, donde yo voy a estar, yo deseo que ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que tú me has dado. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué glorioso la vida de nuestro Señor Jesucristo, sus palabras! Ya que el hermano estaba dando las palabras al respecto de que el Señor algún día vendrá, me acordaba yo de un testimonio de una persona de la tercera edad que se paró en el metro a predicar, y una señora se levantó y le dijo: cállate, porque tu Jesús ni siquiera existió, no es real, no es verdadero. El Señor, apenado, avergonzado, se sentó, pero Dios le insistió que siguiera hablando. Y él se levantó y le dijo a las personas: es necesario que se arrepientan porque el Señor viene. A lo cual esta persona lo empezó a golpear fuertemente. Y su hijo le dice: mamá, no lo golpees porque es un enviado de Dios. Al escuchar esto, la señora cayó de rodillas y empezó a llorar, a llorar. El anciano de la tercera edad le dice: ¿por qué estás llorando? Le dice: porque mi hijo era mudo y está hablando. Es que es una realidad, hermanos. Jesús viene. Jesús viene, y cuánto debemos de tener presente y darle la importancia de estar preparados para ese día. Porque ese día será algún día. Quizá podrá venir en cualquier momento, pero de que va a venir, va a venir. Y cada palabra que nosotros escuchamos respecto a la Escritura, porque es la palabra de Dios que se transmite, algún día daremos cuenta de cada palabra que escuchamos, de cada palabra que Dios, por medio de su Espíritu, habla a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestra razón, mostrándonos el camino, la verdad, y mostrándonos sobre todo esa esperanza que todo hombre necesita entender y comprender. Vamos a dar inicio a la predicación. Vamos al capítulo 12 del Evangelio de Juan. Estamos terminando el capítulo 12 del Evangelio de Juan, y una de las cosas que siempre hemos enfatizado en estas enseñanzas es el propósito con el cual el apóstol Juan le dedicó profundamente, con tanta devoción, con tanta diligencia, al escribir el Evangelio de Juan. En el capítulo 20, versículo 31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo,
el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Cada enseñanza que trae el Evangelio de Juan tiene un propósito, un objetivo, y el objetivo es que cada persona que lo escuche, cada persona que lea la Escritura, que escudriñe la palabra, crea que el Señor Jesús es el Mesías, es el Salvador, es el único que puede perdonar los pecados de los hombres, es el Cordero de Dios que tiene el poder y la capacidad para perdonar y limpiar los pecados de los hombres y hacerlos justos delante del Padre y poder entablar una relación íntima, profunda, que solamente Dios la puede hacer por medio de ese nacimiento nuevo. Es importante que usted no pierda de vista el propósito del Evangelio de Juan. Estamos por terminar el capítulo 12 y el Señor Jesús está terminando su ministerio públicamente. Está terminando su ministerio que Él empezó a predicar, a compartir, a enseñarles a las personas que Él había sido enviado del cielo con un propósito para darles vida, para que conocieran el camino al Padre, porque estaban errados, estaban confundidos. Y qué parte cuando estaba yo meditando sobre este punto de que el Señor estaba terminando su ministerio público, eso quiere decir que el Señor Jesús ya no les daría más enseñanzas. Y te imaginas, hermano, persona que nos acompaña, el no escuchar la palabra de Dios durante un periodo es terrible, es terrible. Solo imagínate, dice la palabra que antes de que viniera el Señor Jesús, antes de que Él naciera, habían pasado muchos años que no había palabra en Israel. No había palabra. Hasta que vino el Señor Jesús. Juan el Bautista anunció su venida y empezó a compartir, empezó a predicar la palabra. Pero el no escuchar la palabra del Señor es terrible. Y podemos ver que desde aquí en adelante, del capítulo 3 en adelante, el Señor Jesús se enfoca a discipular a sus discípulos, a darles enseñanzas, a instruirlos. Pero más adelante vemos cómo el Señor Jesús empieza a padecer por aquellos hombres que jamás estuvieron de acuerdo con sus enseñanzas. Y eso es lo que sucede cuando el hombre deja de escuchar la palabra de Dios. Empezaron a acusar al justo, a Jesús, y empezaron a hacer muchas cosas que las hemos escuchado, que las hemos compartido desde este púlpito, y es terrible. Lo que yo quiero que usted tenga presente, y esa verdad, que cuando el hombre deja de escuchar la palabra de Dios, hace cosas muy perversas. De por sí dice la Escritura que la naturaleza del hombre está caída, la naturaleza del hombre es pecaminosa, es perversa. Los pensamientos de los hombres, las ideas de los hombres están corrompidos. No tienen la capacidad para poder entablar una relación con justicia, con verdad, con Dios. ¿Por qué? Porque está corrompida la mente del hombre. Pero para eso vino Cristo, para salvar lo que se había perdido. Lo que un día se perdió en aquel día, cuando el Señor creó a los primeros hombres, había una comunión plena, satisfecha, donde dice la palabra que Dios se paseaba en medio de ellos y podía entablar una plática. Pero cuando el hombre decidió pecar, cuando el hombre decidió hacer su voluntad, se rompe esa relación. Y entonces Cristo ahora, por medio de su sacrificio, viene y restaura esa comunión. Sí, ahora todos aquellos que creen en el Señor Jesús tienen la capacidad y tienen la libertad de poder entablar una plática con el Dios Todopoderoso, con el Creador de todas las cosas. Es un rato que estábamos alabando a Dios. Realmente la persona que ha creído en el Señor Jesús y ha confiado en Él plenamente puede entrar a los atrios, a la presencia de Dios, por medio de Cristo Jesús.
Entonces, vemos que el Señor Jesús estaba dejando de predicar su ministerio públicamente a aquellos hombres. La predicación del Señor está por terminar en público. Ya no confrontaría más a los hombres. Ya no. En muchas ocasiones el Señor Jesús, por medio de sus predicaciones, la exposición de su palabra, les mostraba a los hombres en el error que estaban caminando. A su pueblo, a los judíos, a los fariseos, a los escribas, a los dirigentes, a los gobernadores, les mostraba del error en el cual estaban metidos profundamente, a lo cual ellos buscaban la forma de señalarle que estaba mal, que estaba incorrecto, que su enseñanza no era correcta, que Él no había venido del cielo, que Él no era el Hijo de Dios, que Él no era el Mesías prometido. El Señor Jesús ya no más discutiría con ellos. Ya no más. Con la exposición de su palabra, los invitaba a creer en Él para que tuvieran vida eterna. Cada predicación que el Señor Jesús daba era con un propósito, para que ellos vieran que en Él hay vida eterna, que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida. A tal grado que dice la palabra que muchos de ellos, al escuchar sus enseñanzas, ellos se maravillaban y decían: ¿con qué autoridad este hombre habla estas cosas? ¿Quién le ha dado esta autoridad? ¿De dónde ha sacado esta doctrina? ¿Quién se la enseñó? Ellos mismos daban testimonio que las palabras que salían de su boca no eran palabras comunes, no eran palabras normales, no eran palabras como los demás líderes enseñaban, sino eran palabras que traían verdad, eran palabras que daban claridad, eran palabras que traían dirección a la vida de ellos. Y en cada predicación que el Señor Jesús les daba era con un propósito: que entendieran que estaban muertos espiritualmente, que estaban muertos por el pecado, por la maldad, pero que en Él podían tener vida, que en Él podían tener vida eterna. ¿Qué decir de los milagros que el Señor Jesús hizo? Cuando empezamos a leer el Evangelio de Juan, es importante que nosotros tengamos presente que cada acto que el Señor Jesús, cada palabra que Él habló, cada mensaje que Él predicó a su audiencia de aquel tiempo, tenía un propósito. Y lo hacía por amor. Por amor. Sus palabras llenas de amor, sus palabras llenas de verdad, sus palabras llenas de ternura, de compasión, de misericordia, por amor. Todas las cosas que el Señor Jesús hace y hizo, las hizo por amor. Jamás hizo algo o les dijo algo a los hombres para hacerlos sentirlos mal. Jamás les habló de una manera, jamás les pagó de una manera como ellos les pagaban. Él, todo lo que habló, todo lo que les expuso, se los puso con tanto amor. A pesar de que ellos jamás estuvieron de acuerdo con la enseñanza del Señor Jesús, Él todo lo hizo por amor. Eso es algo que usted debe de entender, que cada enseñanza, cada palabra que usted recibe del Señor Jesús es por amor de Dios hacia su vida. Es por amor. Los milagros que el Señor Jesús hizo durante su predicación pública ante los hombres, ante su pueblo. ¿Cuál fue el primer milagro que nos narra el evangelista Juan? El agua en vino, convertida en vino. Jesús mostrando su poder, mostrando su autoridad, mostrando su capacidad, que puede cambiar la naturaleza, convertir el agua en vino, mostrando su poder. Y todas aquellas personas que estaban alrededor fueron testigos oculares del poder de Dios. Fueron testigos de que la naturaleza, el Señor la puede cambiar, porque Él es el Creador, Él es el Señor, Él es Dios.
Después vemos el siguiente milagro cuando el Señor Jesús sana al hijo de un oficial. ¿Con qué poder? ¿Con qué autoridad? Cuando el Señor Jesús sana al paralítico de Betesda, aquel hombre que llevaba años y no podía caminar. Aquel hombre que tenía años, que seguramente se arrastraba para llegar a ciertos lugares, porque no podía caminar. Y el Señor Jesús, mostrando su poder, mostrando su autoridad, le dice: levántate y anda. Dichosos aquellos ojos que pudieron ver los milagros del Señor Jesucristo, porque vieron su poder, vieron su autoridad, vieron la gloria de Dios manifestada en la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué decir del milagro cuando el Señor Jesús camina sobre el mar? Algo sobrenatural. Algo sobrenatural. Cuando el Señor Jesús sana al ciego de nacimiento. ¿Te imaginas un hombre ciego de nacimiento? Podemos decirlo fácil. Podemos leer la palabra y decir: Dios es poderoso, Jesús es poderoso, sanó al ciego de nacimiento. Pero que nosotros podamos mirar el poder de Dios, el amor de Dios, la ternura de Dios hacia este hombre necesitado, angustiado, preocupado, siempre necesitado de alguien que lo ayudara, porque no podía mirar, no podía ver. Pero cuando tiene el encuentro, cuando el Señor Jesús lo hace todo. Le devuelve la vista. ¿Qué decir de la resurrección de Lázaro? En la mañana que orábamos por la reunión, porque cada mañana, por la gracia de Dios, y Dios pone el querer como el hacer, nos reunimos cada mañana los domingos para orar por todos aquellos que vienen a escuchar la palabra de Dios con un propósito, para que conozcas a Cristo, para que la luz de la palabra brille en tu corazón, para que el evangelio que dice el apóstol Pablo, que el evangelio tiene poder de Dios para traer salvación, para que ese evangelio que te expones desde acá, de este púlpito, traiga salvación a tu vida. Y estamos entendidos que es Dios quien hace la obra. Y algo le decíamos a Dios: Señor, con una palabra que tú hagas penetrar en el corazón de cada oyente, es suficiente para que el corazón de ellos sea transformado, sea inquietado y vuelva al camino, y vuelva y reconozca que tú eres el camino, que tú eres la verdad y que tú eres la vida. Porque como podemos ver aquí, el Señor Jesús con su voz de autoridad, Lázaro, un hombre, sus mismas hermanas daban el testimonio que ya hedía, ya olía mal, ya estaba su cuerpo en descomposición, tenía 4 días ya. Pero el Señor Jesús, con su palabra creadora, de autoridad poderosa, le dice: Lázaro, sal fuera. Lázaro, sal fuera. E inmediatamente Lázaro respondió al llamado. Porque el Señor Jesús tiene el poder sobre la muerte. Porque Él un día traerá resurrección a todos los muertos. Y todos esos milagros que el Señor Jesús tenían un propósito: para darles testimonio que Él había sido enviado. Aparte de la predicación, aparte de la palabra, aparte de la enseñanza, un propósito tenía: que entendiesen, que comprendiesen que Él era el Mesías, que Él era el ungido, que era el enviado, que Él era el camino al Padre, que Él era el intermediario, que Él es el único y no hay nadie más. Hasta este momento, en el capítulo 12, el Señor Jesús
ha hecho 5 declaraciones: yo soy. Ya vimos que les habló su palabra, sus mensajes, y ya no les volvería a hablar, ya no les volvería a predicar, ya no los volvería a confrontar. Ya no, sus palabras ya no disgustarían más el oído de ellos, porque ahora vendría otra etapa de su vida. Y de verdad que a mí algo que me sorprende tanto, y querido hermano, algo que Dios me hacía meditar y entender, la importancia de predicar el Evangelio. Porque cuando no se predica el Evangelio, las personas, las familias, la humanidad de por sí está perdida, está extraviada. Pero cuando no se les comparte el Evangelio, se seguirán hundiendo y hundiendo en las profundidades de las tinieblas, en la oscuridad, y habrá destrucción. La importancia de compartir el Evangelio. Porque el hombre, cuando no escucha la palabra de Dios, totalmente su fin es una destrucción total. Una destrucción total. Hasta este momento el Señor Jesús había hecho 5 declaraciones. La primera que él hizo: yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. A lo cual ellos les costaba mucho creer, les costaba mucho entender, les costaba mucho comprender la palabra, les costaba mucho comprender lo que el Señor Jesús les decía. Y podemos decir que podía ser ignorancia, pero no era ignorancia, querido hermano. ¿Sabes qué era? Era dureza de corazón. Porque dice en Efesios 4:17 el apóstol Pablo, que dice, acompáñeme, en Efesios 4:17, si lo ponemos por favor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Siguiente versículo. Estas palabras están dirigidas a personas que han conocido la palabra, a personas que han sido justificadas, que han sido perdonadas. Y el apóstol Pablo, él decía: esto digo y esto requiero en el Señor, que ya no andéis en la vanidad de vuestra mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos a la vida de Dios. Ajenos a la vida de Dios. Cuando una persona está ajena a la vida de Dios, es que tiene un entendimiento entenebrecido. Anda en la vanidad de su mente. Pero ¿qué más podemos decir? Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Podemos decir, es por ignorancia que la persona no busca a Dios, es por ignorancia que la persona hace lo que hace, pero no. Mire lo que dice, esa ignorancia, ¿por qué viene? Por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Aquella audiencia a la cual el Señor Jesús les había compartido el Evangelio durante mucho tiempo, cerca de 3 años, hablándoles, enseñándoles, mostrándoles. No era ignorancia la que ellos tenían, era dureza de corazón. Y una persona que está endurecida es una persona que ve cómo Dios está obrando, que ve las cosas que están sucediendo, pero no quiere reconocer que tiene que cambiar. No quiere reconocer. Una persona endurecida es aquella persona que escucha el mensaje, una persona que ve con sus ojos como aquellos hombres, dirigentes, gobernantes, y el pueblo que no quiso atender al llamado de Dios, veían los milagros. Veían cómo el Señor Jesús llamó con voz de autoridad a Lázaro y lo resucitó. Vio cómo aquel paralítico fue sanado, cómo aquel ciego empezó a mirar. Pero por la dureza de su corazón no querían aceptar, no querían cambiar, aún con todas las cosas que le estaban rodeando en sus vidas. No querían. Eso suele suceder a veces con muchas personas cuando escuchamos la palabra de Dios.
Y quizá ves alrededor de tu casa, quizá alguna persona que era una persona totalmente ajena a la voluntad de Dios, pero que un día vino a Cristo Jesús y su vida fue transformada. Sus pensamientos fueron transformados. Y ves cómo el Señor Jesús está obrando, pero no quieres aceptar lo que Dios está haciendo. No quieres aceptar. Es una persona que ha dejado que su corazón se endurezca. Entonces vemos aquí a estos hombres que no es porque había ignorancia en ellos, sino era dureza de corazón. Cuando el Señor Jesús les dice: yo soy el pan de vida, yo soy el único que pueda alimentarte, yo soy el pan verdadero. Y ellos apelaban y decían: ¿cómo vas a ser tú el pan verdadero? El pan verdadero fue el que nos dio Moisés en el desierto. El Señor Jesús le dice: no, yo soy el pan que descendió del cielo. Ahora lo tienes enfrente, ahora puedes comer de Él, ahora puedes alimentarte de Él, ahora puedes saciarte de Él. Pero no creyeron. La otra parte que el Señor Jesús le dice: yo soy la luz del mundo. El Señor Jesús les enseñó que Él era la luz del mundo, que Él traía la luz en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad, que Él tenía la luz para alumbrar su entendimiento y para llegar a los pensamientos más profundos de ellos, que quizá en muchos de ellos podía haber dudas, podía haber confusión, pero Jesús, lleno de luz, lleno de verdad, era esa luz que todo hombre necesita mirar. Porque con la luz de Cristo Jesús podemos llegar a la vida eterna. El Señor Jesús les dijo: yo soy la puerta. No hay otra puerta, no hay otro camino. El Señor Jesús también le dijo que Él es el buen pastor. Yo soy el buen pastor. También el Señor Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. Y todos estos temas, todas estas predicaciones fueron expuestas a la vida de estos hombres, a la vida de este pueblo. Y entonces podemos leer el versículo 37 de Juan 12. Juan 12, versículo 37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. Nosotros podemos decir, y eso puede como que traer decir, no es posible que fueron testigos de todo eso y aún no creyeron en Él. Eso podemos pensar al día de hoy. ¿Quién no puede pensar eso al ver cómo el Señor Jesús hizo milagros, señales, sanidades, habló mensajes tan profundos, enseñándoles a los hombres acerca de la vida eterna? Y quizá todas nuestras mentes, las que estamos aquí, pueden decir: es que no es posible. No es posible que no hayan creído en Él. ¿Sí o no? Podemos pensar eso. Y nuestras mentes automáticamente pueden descalificar a esos hombres y decir: es que no lo puedo creer. ¿Cómo ver que un paralítico es sanado y camina? ¿Cómo un ciego que de nacimiento nunca jamás había visto la luz, y el Señor Jesús le devuelve la vista y no creyeron? Vieron a un muerto resucitar y no creyeron. Podemos decir: eso no es posible. Sí es posible. Cuando hay dureza de corazón, sí es posible que aún viendo el poder de Dios, aún viendo la palabra de Dios expresada, predicada, cuando hay dureza de corazón, el hombre es capaz de negar y hacer a un lado todo lo que sus ojos ven que viene de parte de Dios. Y es muy sencillo. ¿Cuántos años o cuántos meses tiene usted escuchando la palabra de Dios y no ha tomado la decisión de volverse a Dios?
¿Qué tiempo tiene usted de escuchar la palabra de Dios? ¿O cuántos hombres, cuántas mujeres han escuchado el mensaje de Dios, la palabra de Dios, y han tenido el testimonio del Espíritu en sus vidas? Ellos mismos han dicho: Dios me habló en ese día, en aquella predicación. Dios me habló cuando yo estaba leyendo la Escritura. Dios me habló cuando un día estaba necesitado y lo oré a Dios y Dios me contestó y Dios me ayudó. Yo sé que Dios es real, es verdadero, y tienes el testimonio. Pero no te has vuelto a Dios. No te has vuelto a Dios. ¿Eso qué es? Dureza de corazón. Dureza de corazón. No quieres aprobar lo que están viendo tus ojos. Tú mismo quizás has sido testigo de lo que Dios ha hecho alrededor de ti. Pero no has querido. Por eso le digo que nuestras mentes se pueden ir y decir: es que no puede ser que esos hombres, aún con todo eso, no creyeron en Él. El Señor Jesús no volvería a dirigirse a ellos para hablarles su palabra. Eso me da escalofrío, hermano, el hecho de no escuchar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es luz, es lámpara. Porque la palabra de Dios te da vida. Porque la palabra de Dios ordena tus pensamientos, ordena tu vida. Porque la palabra de Dios es la única que puede hacer que el corazón del hombre vuelva a su Creador. Muchos hombres y mujeres al día de hoy no son dueños de su voluntad. Al día de hoy quisieran hacer lo bueno, quisieran hacer lo correcto, pero no pueden. ¿Por qué? Porque no eres dueño de tu voluntad, porque te has esclavizado a un pecado, te has esclavizado a una maldad y no puedes. Pensaste que era fácil, pensaste que tú podías, pero al día de hoy te das cuenta que no puedes. Y te digo una cosa: y no podrás. No podrás. Pero te das cuenta que estás mal, pero no eres humilde, como decía el canto. Él habitará con aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. No eres humilde de decir: Señor, yo le he intentado, yo le he probado y no he podido. Escucho que hablan de tu grandeza, de la salvación, del gozo, del perdón, de la justificación. Escucho tantas cosas, pero yo no he sido participante de eso. ¿Qué tiempo más pasará? ¿Qué tiempo más pasará? El Señor Jesús ya no le hablaría más esas palabras a aquellos hombres. Ya no más. Dice el versículo 42 de ese mismo capítulo: con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en Él. Si nosotros leemos esa porción de la Escritura, pareciera que Juan hace como una conclusión de la vida y el pensar y el actuar de estos hombres. Y él dice: con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en Él. Pareciera que se había cumplido el objetivo en la vida de los dirigentes, los gobernadores. Pareciera. Pero después vemos lo siguiente que dice: con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en Él. Pero, a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. Pareciera que creyeron en el Señor Jesús. Pareciera que le dieron aprobación a la vida, a las palabras, al mensaje, a la enseñanza del Señor Jesús. Aquellos hombres gobernantes, dirigentes, hombres dotados de autoridad, capacitados intelectualmente, habían llegado a la conclusión que realmente Él era el Mesías.
que sus palabras, que Él era el enviado, pareciera. Pero dice, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de las sinagogas. Su fe no era real, hermanos. Su fe no era real, no era verdadera. Si nos pones Mateo 7, 21, por favor. Mateo 7, 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pareciera que estos gobernantes, dirigentes, habían creído. Pero al mismo tiempo ellos sabían el precio que se tenía que pagar por seguir y creer en el Señor Jesús. Ellos estaban conscientes que si ellos hacían una fe pública, definitivamente iban a ser expulsados de la sinagoga. Y todos sus amigos, todos sus compañeros íntimos, se los echarían encima y los expulsarían. Todo aquel que confesara que Jesucristo es el Hijo de Dios, que era el Mesías y el Salvador, eran expulsados de las sinagogas. Si vamos al capítulo 12 de Juan, en el versículo 42. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. El siguiente versículo. ¿Cuál era realmente la razón? ¿Cuál era realmente la razón por la cual ellos no quisieron creer? No quisieron creer. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Algo que les fue un gran tropiezo a ellos, algo que les fue una barrera, es que ellos amaban la gloria de los hombres más que la gloria de Dios. Ellos al mismo tiempo sabían que creer en Jesús, número uno, serían expulsados. Número dos, ellos sabían que creer en el Señor Jesús es cambiar un estilo de vida totalmente a la cual estaban acostumbrados. Ya no serían los líderes, ya no serían la autoridad, ya no serían los que ahora ellos serían parte del consejo y ellos decidían qué hacer y qué no hacer con el pueblo. Ya no sería más. Ellos sabían que seguir a Jesús implicaba eso, porque el Señor Jesús, enseñanza tras enseñanza, les hablaba que Él vino para servir, Él vino para ayudar, Él vino para enseñar. Y ellos no estarían dispuestos. Ellos estaban acostumbrados a los elogios de los hombres. Ellos eran hombres que se paraban en una esquina, en un lugar, y hacían grandes oraciones o hacían cosas religiosas para ser visto por los hombres. Y los hombres los alababan y decían: ¡oh, qué hombre tan espiritual es ese! ¡Qué hombre tan santo! Porque mira, hace esto, hace lo otro. Estaban acostumbrados a que los hombres le alabaran, a recibir la gloria de los hombres. Y no estaban dispuestos a amar la gloria de Dios. ¿Qué es amar la gloria de Dios? Ya vimos que la razón por la cual realmente ellos no quisieron creer, y muchos hombres de aquel entonces no quisieron creer en el Señor Jesús, porque no estaban dispuestos a cambiar su estilo de vida. No estaban dispuestos, porque el seguir a Cristo Jesús implicaba servir, hacer misericordia. La vida que ellos habían visto en la vida del Señor Jesús, eso es lo que ellos tenían que hacer. Y no estaban dispuestos. No estaban dispuestos a sufrir, a padecer. No estaban dispuestos a hacer las enseñanzas que el Señor Jesús llevaba.
Si le pueden cambiar la silla, porfa, aquí a Bernardo. ¿Se dobló la silla? No estaban dispuestos a cambiar su estilo de vida. Si me acompaña a Hebreos capítulo 1, versículo 3. Hebreos capítulo 1. Versículo 3. ¿Qué es? Vimos brevemente que amar la gloria, ellos amaron más la gloria de los hombres, sus deseos, sus anhelos. Es que cuando la persona viene, ellos sabían que venir a Cristo Jesús, sus anhelos personales que ellos tenían que venirse abajo. Sus objetivos que ellos tenían como hombres ya no serían los mismos, porque ahora cuando el Señor Jesús llama a los hombres, ellos sabían que era entregarse totalmente en una adoración, en una completa sumisión al Señor Jesús. Ellos sabían eso, porque ellos escuchaban las enseñanzas, ellos miraban a sus discípulos a los cuales el Señor Jesús había llamado, y cómo ellos lo adoraban, cómo ellos le servían, cómo ellos le daban honra, le daban gloria, a lo cual ellos no estaban dispuestos. ¿Qué es amar la gloria de Dios? ¿Qué es? Dice Hebreos 1:13, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Qué es amar la gloria de Dios? ¿Qué es que estos hombres prefirieron amar más la gloria de los hombres que la gloria de Dios? La gloria de Dios es Cristo mismo. Es Cristo mismo. Si ellos no estaban dispuestos a amarlo, ellos no estaban dispuestos a darle a la aprobación de decir, sí, es cierto, estamos en un error, hemos estado confundidos durante mucho tiempo. Él es la gloria del Dios viviente, Él es el resplandor. No estuvieron dispuestos a amarlo, no estuvieron dispuestos a darle la aprobación al Señor Jesús. Quisiera yo sacar un ejemplo de cómo unos jóvenes amaron la gloria de Dios y despreciaron la gloria de los hombres. Vayamos a Daniel capítulo 3 para que tengamos un ejemplo. Estos hombres estaban acostumbrados al poder. Estaban acostumbrados a lo que ellos decían, se hacía. Estaban acostumbrados a que su palabra era autoridad, era ley. Estaban acostumbrados a hacer lo que mejor les pareciera a ellos. Pero una vez llegando a Cristo Jesús, tendrían que aprender a ser siervos. Siervos. En Daniel capítulo 3, en el versículo 8,
te habla de 3 jóvenes que eran temerosos de Dios, pero a unos no les parecía la conducta en la forma en la cual se guiaban esos jóvenes. En el versículo 8 dice: por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Siguiente versículo. Hablaron, dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, el tamboril, el arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Había un decreto, habían dicho que solamente ese rey lo tenían considerado como Dios. Y aquellos jóvenes, temerosos de Dios, no quisieron doblegarse. Y en el versículo 18 dice, 3:18, en el 16, Sadrat, Mesat y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Qué firmeza, hermano. Qué claridad de su fe, de su confianza en Dios. O sea, no es necesario que te respondamos, rey. Tú sabes la respuesta que te vamos a dar. Tú has visto nuestra conducta, nuestra fe, nuestra relación que tenemos con Él. No es necesario que te contestemos. Tú sabes qué te vamos a contestar. El siguiente versículo dice: he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si nos vamos al capítulo 6 de Daniel, versículo 1. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. ¿Qué sigue? Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno. Y Daniel sobresalía sobre ellos. Y viene la envidia. No es posible que nosotros, siendo de este lugar, de esta nación, tengamos por jefe a alguien que no pertenece a este lugar. Empezó la envidia. Y bueno, y ellos también, bajo palabras engañosas, hicieron firmar al rey lo mismo, un decreto para que se doblegaran ante él. Y en el versículo 21 dice: entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Daniel fue constituido gobernante. Si Daniel hubiera amado más la gloria de los hombres que la gloria de Dios, qué puestazo tenía Daniel, ¿verdad, hermanos? No era cualquier puesto. Era un gobernante de aquella nación que tenía autoridad. Él pudo haber pensado muchas cosas, decir: no, ¿cómo voy a dejar el puesto? Se me va a venir el mundo encima. Yo soy la autoridad. Vivo una vida bien, muy cómoda, muy satisfecha, no me hace falta nada. Pero ante
ante ese caso, ante esa situación que él estaba viviendo, él tenía claro a quién le servía. Él tenía claro que las cosas de Dios tienen mucho más valor que las cosas terrenales. Que las cosas terrenales son momentáneas, son pasajeras. Él tenía esa claridad, esa convicción. Y él dijo: he sido hallado justo delante del Dios Todopoderoso y aún delante de ti, oh Rey. Dios lo honró. Dios lo honró porque después aquellos hombres que tramaron esa trampa, que tramaron esa destrucción de Daniel, después esos hombres tuvieron que pagar con su vida. Pero vemos un ejemplo, hermanos, de cómo, ¿qué es amar la gloria de Dios? Es tener una confianza firme en aquel que nos ha llamado. Si vamos a Mateo capítulo 4, Mateo capítulo 4. En el versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Le mostró la gloria de ellos. ¿Cómo un cristiano puede ser librado de ser engañado y que empiece a amar la gloria de los hombres? Hermano, porque eso puede suceder. Aún siendo cristiano, aún teniendo la claridad de lo que Dios ha hecho en tu vida, si tú no tienes cuidado y de tener esa claridad que el que nos ha llamado y nos ha hecho un llamado para siempre, no momentáneo, sino un llamado para servirle, para trabajar en su obra. Si nosotros perdemos de vista eso, puedes empezar a amar la gloria de los hombres. Que los hombres empiecen a decirte: oye, ¿sabes qué? Tú eres una muy buena persona. Oh, qué agradable eres. Oh, qué persona tan admirable. Y si tú no tienes cuidado de tener claridad y decir que esas palabras son para aludir para ensoberbecer el corazón del hombre, tú puedes tomártelas y decir: sí, es cierto, soy un buen hombre. Pero no eres capaz de decir: si soy lo que soy, es por la gracia de Dios. Si al día de hoy me ves lo que soy, es por la gracia, es porque Dios un día hizo un milagro en mi vida. Yo no era nadie y ahora soy una persona que puedo decidir, una persona que puedo tener mi voluntad con claridad. Puede haber personas que pueden caer y amar la gloria de los hombres y decir: es que yo no estoy dispuesto, cuando quizá Dios te está llamando a hacer algo en su obra, en su reino, para que sirvas a la iglesia. Y quizá tienes un puesto de autoridad, tienes un puesto donde tienes muchas entradas, mucha ganancia, y sabes que servirle a Dios va a implicar padecer, va a implicar dejar de hacer eso. Cuando sabes que Dios te está llamando para servir, pero quizá tú le estás dando valor. No quieres dejar tu comodidad, no quieres dejar tu manera de vivir. Hay personas que son capaces de amar la gloria de Dios, de lograr lo que ellos quieren, cumplir sus objetivos, sus metas, sus propósitos, sin importarle encima de quién pasen. Porque aman tanto la gloria de los hombres, aman tanto que los hombres hablen bien de ellos. ¿Cómo es que un cristiano, cómo es que un hijo de Dios puede ser librado de eso? Aquí vemos en la vida del Señor Jesús que a Él le fue ofrecido los reinos y le mostraron todos los reinos y su gloria de ellos. Pero ¿cuál fue la manera, cuál fue la forma en la cual el Señor Jesús rechazó todo eso? ¿Qué citó?
Citó la palabra. Tenía un conocimiento de la Escritura. Así el cristiano que ha sido llamado, si no tiene un conocimiento de la Escritura y no tiene el discernimiento adecuado, pasará esos momentos y si no tiene el discernimiento, empezará a amar la gloria de los hombres y dejará de amar a Dios. Dejará de amar a Dios. ¿Qué obstáculo tan grande tenían estos hombres que no quisieron amar al Señor Jesús? Y todo tiene que ver con amar a Dios. Todo tiene que ver con amar a Dios. Si uno viene a Cristo Jesús y reconoce uno la condición, y al ver lo que el Señor Jesús hace por cada uno de nosotros y vemos cómo Él sacrificó su vida, lo miras y dices, es que Él me amó. Yo lo menos que puedo hacer es amarlo. Amarlo. Cuando un cristiano no está amando al Señor, qué pesada se te hace la carrera. Qué pesada se te hace la vida cristiana. Qué difícil se te hace. Qué complicada se te hace la vida cristiana. Se te hace pesado el yugo de Cristo. Cuando el cristiano deja de amar a Dios. ¿Cuántas personas quizá han empezado a amar el mundo, la vanagloria la gloria de los hombres? Dios nos dé discernimiento para no amar la gloria de los hombres y amemos la gloria de Dios. Amemos a nuestro Señor Jesucristo, que es el que se ha dado por todos y cada uno de nosotros. Amar la gloria de Dios tiene que ver que tengamos una fe firme en Él. Vamos a 1 de Juan 5:4. Primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe. Una fe plena, certera en Cristo Jesús. Vas a poder vencer todo lo que se te venga, hermanos, porque todos aquellos que hemos creído seremos tentados. Hermanos, nosotros como predicadores a veces, ¿cuánto debemos de guardarnos de ese aspecto? Cuando tú compartes una palabra y te bajas del púlpito, hay personas que se acercan a ti y te dicen, hermano, estuvo muy bien el mensaje. Oh, gloria a Dios. Hermanos, y si nosotros no tenemos cuidado, podemos decir, sí, es que estuvo bien la reunión porque yo prediqué. Cuidado. Tenemos que guardarnos de todos esos momentos. Y aquellas personas deben de tener cuidado en acercarse a un hombre después de que predica la palabra y hacer esos tipos de comentarios. Si esa predicación, esa te ayudó y dijiste estuvo buena, es porque algún efecto hizo en tu corazón. Pero hay personas a veces que dicen, estuvo muy bueno el mensaje, hermano. Y la pregunta siguiente es, ¿y qué entendiste? Pues bueno, es que tengo que hacer lo que ya debía haber hecho hace muchos años. Pues hágalo. Vuelve la semana siguiente, ¿qué pasó? ¿Ya lo hiciste? No, es que no he podido. Es que realmente el mensaje no estuvo tan bueno. Hermanos, tengamos ese cuidado de no amar la gloria de los hombres. Amemos con todo el corazón la gloria de Dios. Dice la palabra en 2 de Timoteo que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de amor, de poder y dominio propio. Vayamos a Juan, estamos por terminar.
El versículo 43 dice, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Estos versículos, hermanos, es una invitación abierta a todos los hombres, a todos los hombres. Todos los hombres tienen acceso a creer al Señor Jesús, solo es que tomen esa decisión. Y entendiendo que creer en el Señor Jesús no es solamente decir creo y llevo mi vida cotidiana, normal, común. No, creer en Dios es cambiar totalmente un estilo de vida diferente y empezar a vivir conforme a lo que Dios demanda en su palabra. Y aquí el Señor Jesús dice, yo no voy a juzgarlos, mi palabra los va a juzgar. Hermanos, es que cada palabra que el Señor Jesús habla es palabra que trae luz y trae entendimiento. ¿Cuántos se acordarán de aquel evento cuando aquellos hombres decididos a apedrear a aquella mujer que había caído en el adulterio, decididos, y llegan ante el Señor Jesús y el Señor Jesús les dice, es que el que esté limpio de pecado, aviente la primera piedra? Pero dice que acusados, imagínate las palabras del Señor Jesús, escudriñaron el corazón tan profundo y pensamientos de aquellos hombres que se vieron reflejados y se dieron cuenta que ellos no estaban tan bien como pensaban con la palabra del Señor Jesús. Y dice la Escritura que desde el más pequeño hasta el más grande, uno a uno se fueron yendo. Hermanos, es que la palabra de Dios es la que ha dado testimonio de quién es Cristo. Ella es la que da testimonio y ella es la que va a juzgar y va a mostrar en aquel día cada palabra, cada enseñanza que cada persona ha escuchado. Dios la juzgará. ¿Qué quisiera yo que se llevaran en esta mañana? La importancia de cada palabra que el Señor habló a aquellos hombres y que ya no les hablaría más. ¿Y qué sucede cuando los hombres dejan de escuchar la palabra de Dios? Pregúntate tú mismo. Cuando has dejado de escuchar la palabra de Dios, ¿qué pasa con tu vida? Al día de hoy, muchos hombres y muchas mujeres no están en esta iglesia y no están en otras iglesias congregándose porque dejaron de escuchar la palabra de Dios y al día de hoy sus vidas están hundidas en las tinieblas, en la oscuridad, porque el no escuchar la palabra de Dios hace que el hombre cometa aberraciones, maldades, pecados. De por sí el corazón del hombre es perverso y es engañoso. Pero si no escucha aún la palabra de Dios, el hombre se mete en las profundidades más oscuras de las tinieblas y es capaz de hacer cualquier cosa. Imagínate que un día dejes. Al día de hoy, muchos hombres y mujeres se mantienen con temor aún sin escuchar la palabra de Dios, porque el Espíritu de Dios está en la tierra, porque el Espíritu de Dios está en su iglesia. Y la iglesia es la que ora, la iglesia es la que comparte, la iglesia es la que lleva el Evangelio. Pero el día que el Espíritu de Dios no esté en la tierra, hermanos, si el hombre al día de hoy comete aberraciones y pecados,
¿Qué será cuando la luz ya no esté en medio de nosotros? Vamos a cerrar nuestros ojos. ¿Cuánta luz vino a los hombres de aquel entonces? ¿Cuánta enseñanza el Señor Jesús les dio? ¿Cuántos milagros ellos pudieron ver, pudieron observar? Y aún con todo eso, no creyeron. No creyeron en Él. Pero ¿cómo podemos nosotros hoy aplicarlo a nuestras vidas? ¿Cuántas cosas Dios te ha dejado ver en tu vida? ¿Cuántas cosas Dios ha hecho en algún familiar? ¿Cuántas cosas Dios te ha permitido mirar, observar? ¿Y sabes por qué no te has vuelto a Dios? No es por la ignorancia. No es porque digas, es que yo no conozco mucho de la Escritura, es que yo no tengo mucho conocimiento y yo no sabía que esto... No, no es por eso. Es porque hay dureza en tu corazón, porque no quieres ver lo que Dios está haciendo y lo que Dios quiere hacer en tu vida. Una persona endurecida de corazón es aquella que mira a su alrededor lo que Dios está haciendo y no quiere cambiar su estilo de vida, pero al mismo tiempo sí quiere que Dios le bendiga. Padre, gracias por tu palabra, gracias por cada persona que tú has traído, que tú has hecho que escuchen tu palabra. Ayúdanos, Señor, de verdad. Ayúdanos. Ayuda a que cada hombre tome esa decisión de mirar que tú eres el camino, que tú eres la vida y la verdad, Señor. Que tu palabra sea esa luz, sea esa lámpara, Señor, y les muestre el camino a seguir. Padre, guarda tu iglesia, trae ese discernimiento, Señor, para no amar la gloria de los hombres, sino más bien amar tu gloria. Ayúdanos, Señor. Capacítanos para aquellos momentos que vendrán quizás, pero que en ese momento podamos honrarte, podamos glorificarte. Gracias te doy en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.